Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y enviando un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE, estamos aquí transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, el programa de Educación y Conciencia. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema interesante que es precisamente el pensamiento matemático en edad temprana. Y hemos invitado aquí al licenciado Juan Carlos Miranda Arroyo, que él pues tiene una amplia experiencia en lo que es pedagogía, tiene muchos estudios y ha trabajado pues en diferentes ámbitos, tanto gubernamentales como privados, en todo lo que tiene que ver la educación y esto de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos en este tema tan interesante porque fíjate que hemos invitado a profesores de matemáticas, pero dan en secundaria, en preparatoria, a nivel incluso universidad y maestría o posgrado. Y pues es interesante ver desde el punto de vista de preescolar, ¿no? La edad temprana, donde tenemos niños de 3, 4 y 5 añitos, ¿no? Entonces, yo te pediría que nos dijeras o nos explicaras un poquito en ese sentido, ¿qué necesita un maestro en preescolar o una maestra de preescolar para poder desarrollar esas habilidades matemáticas? Y no hablo de materiales, sino ella qué habilidades debe de tener para poder desarrollar en este niño y a esa edad tan temprana las habilidades matemáticas, ¿no? Sí, precisamente en los talleres que manejamos y que recientemente el personal de preescolar del colegio participó en uno de estos talleres, hay varios principios pedagógicos que manejamos ahí y que es importante que desarrollen esas habilidades las maestras. Uno de ellos es trabajar en pequeños grupos y que no son exactamente equipos, le llamamos grupos pequeños, a los cuales se les da seguimiento. Ese es un tip pedagógico muy importante. No es armar grupos de manera totalmente aleatoria y para una sesión y ya, sino es darle seguimiento a los equipos. Entonces, esa es una parte. ¿Por qué? Porque el pensamiento matemático se desarrolla de manera social. Aprender a escuchar a los niños y también aprender a crear ambientes para que ellos no solamente resuelvan problemas de matemáticas de manera individual, sino colectiva, y además que puedan hacerlo de una manera como muy activa. Estamos acostumbrados a que las matemáticas se aprenden como en pasivo. Sí. Y aquí la idea de este enfoque es aprenderlo activamente. Los niños pueden estar parados, pueden estar moviéndose y tienen que hablar también los planteamientos y las resoluciones a su nivel de matemáticas. Una de las cosas que destacamos aquí es que hay que poner a los niños en situaciones problemáticas, que le llamamos obstáculos de conocimiento, a su nivel también, y una vez que ellos resuelven esos obstáculos, nos encontramos con que ya hay un nuevo esquema de resolución. Entonces, ¿qué hay que desarrollar como habilidades? Crear ambientes de aprendizaje activos, sociales y que además tengan retos para los niños. Eso es muy importante, lo que hemos hecho y ha dado muy buenos resultados. Entonces es crear el reto, ¿no? Que bueno, no hay mucha diferencia entre lo que hacen también en secundaria y en preparatoria también como el desafío, ¿no? Que eso les gusta mucho. ¿Cómo es que piensa un niño? ¿Cómo es que un pequeñito de 3 años o 4 años puede tener este proceso, ¿no? de ver una situación de problema y pues nosotros a lo mejor ya lo analizamos, vemos las alternativas, las posibles soluciones, o sea, tenemos un proceso que a lo largo de nuestra vida académica pues ya hemos desarrollado y ya sabemos cómo, ¿no? Pero ¿cómo piensa un niño de tan poca edad, de tan corta edad, ¿no? Sí, hay dos características muy importantes en los niños pequeños que los hemos estudiado desde hace ya un buen tiempo. Uno es que están reestructurando su lenguaje. Más o menos a los 2 años ya tienen un lenguaje estructurado, lo que sería una estructura de oraciones, más o menos progresivamente cada vez más sistematizada. Entonces, desde los 2 años ya hay cambios en los lenguajes de los niños. Esa es una característica. Y la otra es que los esquemas son muy flexibles. Esa es la razón por la cual los niños pequeños, por ejemplo, pueden aprender 2 o 3 idiomas sin ningún problema. Un adulto ya tiene sus esquemas muy rígidos. Claro. Es como los moldes en
en cocina, ¿verdad? Si ya tienen los moldes muy rígidos, como los adultos, por eso se dice que es más difícil que un adulto después de los 18 años aprenda un segundo idioma, distinto al materno, que un niño de aproximadamente 4 o 5 años, que puede aprender con mucha facilidad hasta 3 idiomas. Y se debe a que sus moldes son más flexibles desde el punto de vista cognitivo. Entonces, ¿cómo piensan los niños? A través de esquemas flexibles y un lenguaje que se está renovando permanentemente. Ahora hay otra cosa, en la actualidad, bueno, siempre, pero hoy en día con los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías, los niños están ante miles de estímulos, ante una cantidad importante de recursos informáticos que hacen que la cultura matemática en la escuela se favorezca muchísimo. Por ejemplo, hoy con los teléfonos celulares, con los controles de televisión, con diferentes accesorios de las nuevas tecnologías, los niños ven las placas de los automóviles, los números en diferentes presentaciones, en calendarios, etcétera, etcétera. Y también las relaciones espaciales y temporales. Es una riqueza de estímulos para los niños que lo que les recomendamos a las maestras en preescolar es que aprovechen toda esa cultura que le llamamos conocimientos previos de los niños para crear esos ambientes de aprendizaje activo y que van a redundar en nuevos esquemas en los niños. Algo que estamos haciendo recientemente es que planteamos situaciones en donde los niños son los que diseñan problemas. Desde preescolar, es algo impresionante. Claro. Primero modela la maestra y luego los niños hacen sus propios planteamientos y diseñan. Y es sensacional ver a los niños cómo se pelean cuando les dicen, ¿quién quiere plantear un problema? Yo. Y ellos ya empiezan a plantear problemas, que es una manera muy activa de aprender. Claro. Antes estábamos acostumbrados a que quien diseñaba el problema era el maestro, sí, y los niños solamente se limitaban a resolver, claro, ¿verdad? ¿Quién hacía las preguntas? El maestro. ¿Quién daba las respuestas? Los niños. Hoy los niños también hacen preguntas con formulaciones de pensamiento matemático temprano, y ellos mismos son los que responden. Entonces ya la maestra lo que hace es jugar un papel como de monitoreo, como de supervisión, para que todo eso vaya llevando, digamos, una cierta lógica y un cierto orden cognitivo, ¿no? O sea, que la inteligencia no se desarrolle de manera caótica, sino con un sentido. Que lleve un proceso el niño, ¿no? Como que sepa ya qué caminito tiene que llevar. Así es. Se me hace muy interesante eso, es cómo se logra que el niño tan pequeño plantee un problema, ¿no? Eso ¿cómo lo trabajan o cómo lo hacen? ¿Cómo un chiquito puede plantear un problema para que sus compañeros lo resuelvan, ¿no? Sí, la manera en que, la metodología que estamos utilizando, ya tenemos alrededor de unos 10 años trabajando en estas metodologías, es que la maestra hace un modelado primero. De hecho, hay muchos ejercicios en donde, por ejemplo, hay ritmos, desde ritmos o algunas actividades de desplazamiento físico, la maestra hace el modelado y luego pide a los niños que alguno de ellos invente algún paso o algún movimiento o algún patrón, alguna combinación, y entonces se van cambiando los roles. La maestra ocupa el centro, después le llamamos se descentra, uno de los niños pasa a ocupar el centro y empiezan a ser creativos. Empiezan a proponer algo. De hecho, estas prácticas las hicimos ahora con las maestras y ellas vivieron la experiencia de que primero yo modelaba y luego ellas ya pasaban a modelar, pero de manera creativa, van inventando pasos o van inventando patrones, y de esa manera ya el docente se queda como en la periferia supervisando, y eso lo tienen que hacer ahora con los niños. De hecho, ya tenemos planeadas unas sesiones de seguimiento para ver cómo trabajan las maestras. Incluso vamos a tener oportunidad de grabar algunas sesiones en aula de preescolar para que veamos cómo los niños van paso a paso ocupando el centro y se van planteando problemas, pero desde los niños y de manera muy creativa. Claro. Yo tengo grabaciones ya incluso subidas en redes sociales para difundir a los maestros, a los miles de maestros que trabajan en esto, en donde hay niños que ya hacen planteamientos le llamamos estructura aditiva sustractiva, lo que antes llamábamos problemas de suma y resta, en donde se va pasando de la maestra que modela
que plantea problemas, a los niños que plantean problemas con diferentes grados de dificultad. Estamos hablando de tercero de preescolar. Pues sí, es lo que me llama a mí la atención, ¿no? Tan pequeñitos y que ya puedan lograr esto. ¿Y qué necesita un profesor? Si ahorita nos está escuchando un profesor, ¿qué necesita de materiales? O sea, tanto a lo mejor bibliografía o dónde la puede encontrar, o materiales que le puedan servir, ¿no? Para contar o para enseñar lo que son los números, para el concepto de número, ¿no? Por ejemplo, que es complicado para el niño, ¿no? Nosotros ya lo tenemos como muy asumido que es un 1 y que es un 3 y que es un 5, pero ellos en ese momento, ¿no? Necesitan muchos materiales, pueden improvisar, ¿qué requieren? Claro, hay dos cosas que también manejamos en los talleres, y es que el docente, en este caso la educadora, puede hacer un acopio de materiales de reuso. Hay una parte de las prácticas donde trabajamos, por ejemplo, con tapitas de botellas de agua, tapitas de juguitos y demás. Se hacen colecciones y con eso se trabaja una buena parte de lo que son patrones, y después esos patrones se convierten en series. Y también hay otra parte muy importante para los niños, que es el concepto de clase, formar familias, por colores, por formas, por tamaños, por grosores. Y entonces es una parte, es el material de reuso que se recupera. Queremos ver ya a las maestras con su ambientación de materiales de acopio, de reuso, y que además incluso tiene hasta un mensaje ecológico y demás. Sí. La otra parte es que hay materiales ya diseñados didácticamente, que se consiguen en papelerías especializadas, y ahí recomendamos especialmente bloques lógicos, donde se trabaja muy bien las series, regletas de Cuisinier, que son materiales, pueden ser de plástico o de madera, que sirven para muchos procesos de pensamiento matemático, y los ábacos verticales, que permiten sacar y meter cuentas, entre otras cosas. Pero esa es la riqueza, tanto el material de reuso, que tiene una intención didáctica, como los materiales especialmente diseñados, aparte de la bibliografía y la capacitación y la actualización permanente de los maestros. Claro, fíjate que normalmente se toma, digo, tú lo dices, ¿no? Se toma un curso y el profesor viene y bueno, quedan todos motivados y entonces llegan con las mejores intenciones al aula, ¿no? Pero si no hay un seguimiento como el que tú vas a dar ahora, puede ser que se pierda la motivación, ¿no? Que diga, bueno, como para qué ya sigo haciendo lo que estaba haciendo, o que no resulte lo que ella esperaba, ¿no? Pues yo esperaba que mis niños reaccionaran de tal manera y resulta que no, que fue lo que no funcionó. Yo creo que esa parte me parece muy interesante, que sean ese seguimiento que les vas a dar ya en la práctica, ¿no? Ya con los niños, ¿no? Que en la teoría pues se ve muy bien, a lo mejor yo lo practiqué o vi cómo modelaste y bueno, yo repito, pero ya estando con los niños, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, se me hace interesante ese seguimiento que tú vas a dar, que no en todos los cursos se da. Normalmente viene el ponente del curso y pues ahí a ver cómo les va, ¿no? Sí. Ya después platican. Y si me permites, Conchita, hay un valor agregado, que es el hecho de que vamos a abrir un grupo en Facebook. Es un grupo que se llama Grupo de Práctica o Colectivo de Práctica. Y ahí entonces, aparte de las observaciones directas que vamos a hacer en aula, vamos a tener ese foro para preguntas, comentarios, para subir fotos, para enriquecer, ¿no? Un esquema, un libro nuevo, toda esa parte vamos a tener interacción. Entonces, esto también es parte del seguimiento. Ok, pues muy bien. Vamos, si quieres, a un corte y regresamos más aquí en Educación y Conciencia con este tema tan interesante que es el pensamiento matemático y a edad temprana, ¿no? Como es chiquitos de preescolar de 4, 5, 3 añitos incluso, ¿no? Entonces regresamos en un momento más. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el tema del pensamiento matemático a edad temprana. Y bueno, aquí yo quisiera preguntarte, ¿se involucran las emociones en estas habilidades que se están desarrollando, que pudiéramos pensar que son intelectuales, pero
¿Hay involucración ahí de las emociones? Sí, hay muchos estudios que hablan acerca de eso. Prácticamente las matemáticas, la parte escolar de las matemáticas, esa parte que yo les digo, más bien es aprender a pensar matemáticamente, más que aprender las ciencias matemáticas. En la escuela es aprender a pensar matemáticamente. Lo que se ha encontrado en los estudios es que las emociones forman parte de. ¿Qué es lo que tenemos? Digo, hay una carga en contra, un bono negativo, que las matemáticas generan angustia y en el peor de los casos fracasos. Pero generan angustia y generan fracasos porque generan situaciones que no se resuelven favorablemente. Por ejemplo, un examen que no es bien resuelto, pues entonces genera un sentimiento de fracaso o simplemente que no puede el alumno con ese tipo de conocimientos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que sí haya retos, pero que esos retos se resuelvan y que por lo tanto haya una emocionalidad positiva. Que resulte, yo les decía a las maestras, los niños entran con un cierto conocimiento, hay un momento en el que se mueve el tapete de conocimientos, es lo que le llamamos retos, obstáculos, situaciones adversas, pero tienen que salir con una resolución. Claro. Eso también le pega a la autoestima. Debe salir con una resolución. Yo hago un ejercicio con las maestras donde les pongo un planteamiento de ecuaciones a nivel de docentes y les digo, si no genera angustia, no me funciona. Esto tiene que generar angustia y luego lo resolvemos entre todos y entonces nos vamos contentos, pero lo resolvemos entre todos. O sea, encuentras la respuesta, que ese es el para que baje esa angustia y diga, bueno, ya encontré, ¿no? O ya iba por ahí más o menos, ¿no? Porque finalmente hay un prejuicio, ¿no? Hacia las matemáticas ya, en que pues, son difíciles solamente para los que son muy inteligentes o vas a ser ingeniero, bueno, es que eres muy inteligente. Entonces van haciendo ya como que este prejuicio y veíamos nosotros incluso que hasta escogen carrera si hay o no hay matemáticas, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, lo que afecta ya cómo las vemos a las matemáticas, ¿no? En ese sentido, con todo este trabajo que se realiza con las maestras y ya la experiencia que tú tienes, ¿qué pasa con los papás? No hay un momento incómodo que digan, bueno, dejen que mi hijo socialice porque para eso es el preescolar, o sea, porque las matemáticas, ¿no? Ahorita déjenlos no los hagan sufrir, vamos, o sea, ¿cómo lo toman los papás? Bueno, los papás, si hay situaciones totalmente de un patrón intelectual, pues sí se resisten, pero no se trata de eso. En este enfoque se trata de utilizar vehículos didácticos. ¿Cuáles son los vehículos didácticos? El juego, la socialización, situaciones de la vida cotidiana. El niño puede, por ejemplo, preparar una receta con manejo de ingredientes, cuántas cucharadas necesitamos de esto, qué ingredientes, cuánto tiempo lo vamos a meter al horno y estar jugando con los niños, hacer cosas de la vida cotidiana que tienen que ver con cierto tipo de aplicaciones de pensamiento matemático. Claro. En el aula también hay muchas prácticas que tienen que ver con juegos o con situaciones de práctica social que ayudan muchísimo. De hecho, ese es uno de los vehículos que está muy fuerte durante los últimos años. Por ejemplo, la enseñanza del inglés se hace a través de prácticas sociales del lenguaje. Claro. Lo mismo estamos diciendo para matemáticas. Hay que crear prácticas sociales en donde esté en juego el desarrollo del pensamiento matemático de los niños. Entonces, los papás tienden a resistirse menos o tienden a colaborar más cuando hay situaciones más lúdicas o de juego o que tienen que ver con la vida cotidiana. Ahora, otra cosa que me gustaría aquí nada más rápidamente apuntar. Se ha encontrado en estudios que la participación de los padres de familia es crucial para el desarrollo de los logros académicos de los niños. O sea, en aquellas escuelas donde hay baja participación de los papás, los niños tienen logros académicos bajos. Donde hay mucha participación de los papás, y esto se ha estudiado, se ha demostrado, por ejemplo, en países orientales, Japón, Corea y demás, hay una tradición añeja en donde las mamás son las más obsesivas en las tareas de los niños y eso da buenos resultados.
Lo que hay que crear más bien son situaciones en donde no sean tan rígidos, ¿verdad? Claro. Para que, ¿sabes qué? Hasta que no termines no te puedes parar. No, más bien puedes hacerlo de otra manera que sea mucho más divertida y al mismo tiempo aprendes. Lo interesante es eso, ¿no? Que precisamente son actividades lúdicas, o sea, jugando está aprendiendo el niño, ¿no? A lo mejor ni cuenta se está dando que es matemática, sino que ya está contando. Y por ejemplo, utilizan también lo de la tiendita, ¿no? Que les dan dinero y bueno, pues van y compran y cuánto te tengo que regresar y el que hace de cajero y todo ese tipo de actividades, incluso que pueden ser aplicadas a la vida cotidiana, ¿no? Yo estaba recordando ahorita que tú comentabas eso, que cuando mis hijos estaban pequeños íbamos a la tienda, entonces yo les iba diciendo, y estaban en preescolar, les decía al más grande, ¿no? Le decía, a ver, esto cuesta 10 pesos, ¿no? Porque no traigo 100 pesos, entonces esto cuesta 10, ¿no? Entonces cuesta esto 5, ve sumando. Oye, mamá, ya te pasaste, ya no te alcanza, ¿no? Y yo lo hacía con la intención de que hiciera el cálculo también, incluso mental, ¿no? Porque sí, claro, nosotros estamos tan acostumbrados a la calculadora. Y bueno, yo lo hacía porque yo en algún tiempo di matemáticas en preparatoria, entonces veía yo que luego a veces hasta multiplicar por 0 tenían que sacar la calculadora. Entonces yo decía, no, es que tienen que desarrollar esa habilidad de como las mamás que van al súper y saben cuánto están gastando, y ya más o menos yo decía, pues como 300 pesos gasté aquí y a lo mejor eran 298, ¿no? O sea, ya vas haciendo tú tu cálculo sin necesidad de estar con la calculadora, como vemos a muchos jovencitos o jovencitas que están en el súper con la calculadora viendo que no se pasen, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece interesante y bueno, que es parte de la vida cotidiana, ¿no? O sea, a ver, vamos a la tienda y ve viendo cuánto llevo, ¿no? Que no me vaya a pasar, cuánto me falta, si me alcanza, no me alcanza, ¿no? Yo creo que ese tipo de prácticas también podría ayudar al padre, ¿no? Así es. Situaciones didácticas que proponemos en estos talleres, por ejemplo, hacer toda una representación de un circo, y entonces tienes diferentes papeles o diferentes roles, el que toma los boletos, la taquilla, y luego el que toma los boletos, luego la dulcería, luego las diferentes actividades que hay en un circo, todas esas en abono a pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, la relación con el mundo, toda esa parte va como integrada. Sets como hacer el cinito, aparte de la tiendita, se puede hacer la estación del ferrocarril o la estación de autobuses, que es también práctica social bastante familiar para muchos niños. Y entonces se van escogiendo esas prácticas sociales, se hacen unas representaciones o escenificaciones de esas prácticas sociales y los niños están jugando y al mismo tiempo están aprendiendo infinidad de conceptos a nivel, yo les llamo preconceptos o nociones, que a su nivel poco a poco van incorporando sus esquemas de conocimiento. Y ese tipo de procedimientos o que tienes tú de metodología para estos niños pequeños, ¿se puede ir aplicando a través de la primaria y la secundaria, la preparatoria? Digo, no nada más en edad temprana, sino llevar un seguimiento. Sí, lo que decimos en este planteamiento de pensamiento matemático temprano es como una casa, preescolar y un poquito antes maternales, pero sobre todo preescolar es como cuando estás construyendo una casa y decides qué tipo de varilla vas a poner y decides desde ahí si vas a construir un segundo piso, dependiendo de esa estructura. Entonces preescolar juega un papel muy importante como la base, como la estructura sobre la cual van a ir construyéndose los demás pisos. Y yo por eso digo, la educación preescolar es muy importante porque además es el inicio de la vida. Los primeros años son cruciales porque son los primeros años de poner las bases, de sentar las bases del desarrollo intelectual de los niños. Entonces, si hay un buen preescolar en hábitos, en este tipo de aspectos de preconceptos o nociones, ciertas habilidades, etcétera, etcétera, y hay continuidad también en primaria y secundaria, la probabilidad de que el perfil de egreso se alcance con un buen nivel de logro académico es muy alta. Ok. O sea que entonces sí puede haber ese seguimiento. Fíjate que, nosotros hemos visto que hay un prejuicio ya hacia las matemáticas y lo que decíamos, un rechazo, ¿no? Ya nada más decir matemáticas es como algo que cuesta trabajo porque he visto que mi hermano o mi tío
yo tenía una persona que conocía que me decía, es que mis hijos no nacieron para las matemáticas porque lo heredaron de mí, yo no soy para las matemáticas, ¿no? Entonces se van haciendo como que esas etiquetas de que yo no soy bueno para las matemáticas, ¿no? ¿Y cómo puedes quitar una etiqueta de un niño que pues a lo mejor está en secundaria y ha creído toda su vida que él no es bueno para matemáticas porque pues lo trae, es hereditario, ¿no? Porque sus padres así son abogados y entonces, perdón por los abogados, pero luego no les gustan las matemáticas, entonces pues se va haciendo esa etiqueta, ¿no? Y se la van creyendo. ¿Cómo lo quitas eso? Sí, el reto para nosotros es, por ejemplo, quitárselo a los maestros que no gustan de las matemáticas. Okay, primero. Y aparte también, digo, los niños que traen esa etiqueta, ¿cómo lograrlo? Pues creando situaciones en donde esa actividad les dé éxito o satisfacciones. ¿Qué es lo que hemos hecho con las maestras? Probar maneras diferentes, como en este caso mediante una metodología activa, de no irse directamente a la ciencia matemática, porque esa termina siendo como la química, como la física, ciencias duras. Que si uno se va por la línea de aprender la ciencia dura, pues resulta también la probabilidad de los fracasos es muy alta. Es muy alta, sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para que sea una interacción amigable con ese campo? No necesariamente con la ciencia, sino cómo pensar la matemática, cómo pensar la química, cómo pensar la física. Por ejemplo, revisando cómo se han hecho descubrimientos en química. En muchos casos han sido accidentales, ¿no? Así es. Descubrimientos o inventos de la física, grandes personajes de la historia de la ciencia, no fueron de manera lineal, sino a veces fueron de manera hasta, yo diría, como en espiral, encontrándose con los datos críticos de sus teorías. Igual yo diría que es parecido en el caso de la experiencia de los alumnos, no hacerlo tan lineal ni tampoco de golpe, sino de manera progresiva y amigable. A las maestras yo les digo, si ustedes comen con sus niños y si a alguien no le gusta el pescado, ¿qué creen que va a pasar con los niños? Van a transmitir esta aversión hacia el pescado. Claro. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que la maestra también coma pescado? Bueno, hay que hacerle presentaciones amigables, hay que buscar la manera en que esos alimentos que ella no prefiere tenga alguna oportunidad para modelar y que después a los niños, digo, ¿qué culpa tienen los niños que a la maestra no le gusta el pescado, ¿verdad? Que ella pueda consumir de otras maneras diferentes un cierto tipo de alimentos para que los niños también tengan ese gusto por la variedad de los alimentos y demás. Algo muy parecido ocurre con las matemáticas, ¿verdad? Si la maestra se entrena y tiene el compromiso de actualizarse y buscar maneras diferentes de interactuar con este campo de conocimientos, que le guste y que lo disfrute, entonces a los niños les va a gustar y lo van a disfrutar. Claro, ahí tiene mucho que ver lo que es precisamente la pasión que le pongan a la clase, ¿no? O la emoción que le pongan. Y creo que aquí es la gran responsabilidad que tienen los maestros, ¿no? De bueno, a lo mejor yo soy más hábil en otras áreas, pero como soy docente, como soy maestro, pues tengo que tener habilidad en todas para que después ellos vayan desarrollando sus potenciales que vayan ya genéticamente teniendo o que la misma habilidad la vayan desarrollando a través de los maestros, ¿no? Pues yo, Juan Carlos, se acaba el tiempo. La verdad es que estos temas son muy interesantes y la verdad, pues quisiera volverte a invitar para que nos platiques sobre lo de las ciencias, porque también eso es un tema también muy interesante, que cómo se puede generar también el gusto por las ciencias en pequeños, y que, bueno, pues nos puedas tú compartir todo esto. Agradecerte que hayas aceptado la invitación a este programa y, bueno, pues ojalá que todo lo que hemos platicado aquí, pues los papás, los maestros, los directivos, ¿verdad?, tomen nota. Y, bueno, pues aquí está Juan Carlos, que ya pondremos tus datos ahí en el programa para que te puedan contactar, y tienes en algunos programas en YouTube, ¿no? Entonces también se pueden buscar ahí las herramientas, y bueno, pues nos vemos en una emisión más de Educación y Conciencia la próxima semana.